uno de los medios de comunicación más importantes es la televisión, obviamente también están las redes sociales, la radio, y el periódico. Pero la televisión está dentro de nuestra vida cotidiana, desde novelas, series, caricaturas, y otras cosas más. Pero lo que todos, al menos en México, sintonizamos las noticias para conocer eventos ocurridos en nuestro país. Lo que nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué es una cortina de humo? Una cortina de humo es un hecho o conjunto de hechos que sirven para tratar de ocultar una noticia y desviar la atención de la población acerca de un hecho más fuerte. En México, hay muchas cortinas de humo que ocultan hechos terribles en nuestro país. Eso es lo que veremos el día de hoy. En este video les presento un recuento de algunas de las cortinas de humo ocurridas en México. Cabe aclarar que las posiciones de las cortinas de humo no están acomodadas en orden de peor a más peor, de hecho, no tienen un orden descendente. Simplemente están acomodadas de manera al azar. Bueno, empecemos con este video que se llama 5 cortinas de humo realizadas por televisoras mexicanas. El mito del chupacabras es una de las leyendas urbanas más populares de América Latina, especialmente en Puerto Rico, México y otras partes de Centro y Sudamérica. Se trata de una criatura misteriosa que, según los relatos, ataca a animales de granja, como cabras, ovejas y gallinas, dejándolos sin sangre y con extrañas marcas en el cuello. Se le describe como un ser pesado, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas. También se le ha descrito como un reptil de 1 metro de longitud, con piel escamosa de color gris verdoso y espinas. Otros han comentado que el chupacabras parece que fuera una extraña raza de un perro salvaje. Se vieron avistamientos de la criatura en México en 1996, cuando algunos de los ganaderos reportaron la muerte de varios de los animales como cabras, que extraía la sangre de dichos animales. Esta fue una cortina de humo para ocultar el fin del sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Durante el sexenio salinista, habían ocurrido grandes cambios, entre comillas. Hubo 6 momentos claves durante su sexenio, los 2 más preocupantes fueron el Fobaproa y el rescate de varios bancos al borde del colapso. Esto ocurrió en el año de 1990, cuando se creó el Fobaproa, y fue durante el desenlace del sexenio cuando se llevó a cabo el famoso rescate bancario, pues el Fobaproa era un rescate bancario que ayudó a los grandes empresarios de la época. Claro que esto no ayudó a los pequeños negocios, pues la ya nombrada crisis económica estaba perjudicando al país. Hoy en día, lo que dejó el Fobaproa es pagado por los impuestos de los mexicanos. Otro caso que fue opacado fue el asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio, que estaba en la contienda por la presidencia del país. El hecho escrito por varios medios de la época, el candidato Colosio fue a la ciudad de Tijuana en Baja California, cuando un sujeto le disparó a quemarropa en la cabeza. El candidato llegó al hospital grave, y horas después fue declarado muerto. Rumores decían que Carlos Salinas de Gortari, presidente del país, había amenazado a Colosio a renunciar a la carrera presidencial. Pero cuando el candidato se negó a renunciar a ser candidato, fue el mismo presidente el responsable a mandar matar a Colosio. Por eso, los medios de comunicación usaron la noticia del chupacabras para desviar la atención del pueblo mexicano sobre estos 2 y más hechos acontecidos durante el fin del sexenio salinista. ...2010, año del Mundial de Sudáfrica 2010, el evento que paralizó a todos los aficionados del deporte rey, desde el Waka Waka hasta las famosas bubucelas, y en México no fue la excepción. Si quieren ver el proceso de México para ir a dicho mundial, vean el video de mi otra cuenta. En dicho mundial, a México le tocó enfrentar a Francia en la segunda fecha. Dicho enfrentamiento fue en el estadio Peter Mokaba, en Polokwane, el 17 de junio del 2010. El primer tiempo fue amplio dominio mexicano, pero el marcador se mantuvo con el 0-0. Ya en el segundo tiempo, ocurrió la discusión del futbolista Nicolás Anelka con el entrenador Raymond Domenech, que provocó que días después sea expulsado de la concentración francesa. Al minuto 64, Chicharito Hernández marcó el 1-0, haciendo soñar a la afición mexicana. Esto hizo que la selección francesa ya no compitiera durante el partido. Al minuto 79, Erika Vidal cometió una falta dentro del área, y Cuauhtémoc Blanco desde los 11 pasos marcó el 2-0 definitivo. La afición mexicana celebraba esta victoria, pues era la primera y hasta ahora, única victoria mexicana sobre el conjunto francés.
Pero, ¿qué pensarían si yo les dijera que esta victoria, muy esperada e importante para el país, fue una cortina de humo para ocultar algo verdaderamente terrible? Un año antes de la justa mundialista en Sudáfrica, el día 5 de junio del 2009. En Hermosillo, Sonora a las 3 de la tarde, ocurrió un incendio en una guardería que se encontraba al lado de una bodega, y sí, hablo de la guardería ABC. Lugar donde los niños menores de 3 años estaban tomando su siesta. El incendio generó mucho humo, hasta que un señor llamado Francisco López, usó su camioneta para generar un hoyo y sacar a la mayoría de los niños y empleados de la guardería, debido a que los bomberos habían llegado minutos después. Conforme iban sacando a los niños, eran subidos a las ambulancias y llevados a los hospitales. Días más tarde, se dio a conocer las cifras del incidente. En total 49 niños fallecieron por intoxicación a causa del humo, y más de 70 niños sufrieron secuelas del accidente. ¿Qué tiene que ver el incidente de la guardería con la participación de la selección mexicana? Pues es muy sencillo. En las fechas del partido y de la competición, se dio a conocer la resolución del caso. En el caso fueron implicados al menos 22 personas, desde funcionarios públicos de la ciudad de Hermosillo, hasta gente del IMSS. Desafortunadamente la resolución del caso fue que ninguno de los implicados fue castigado. Esto quiere decir que nadie recibió una condena por los hechos ocurridos. Por eso, toda la ciudad de Hermosillo, incluyendo los padres de los pequeñitos fallecidos, hicieron marchas exigiendo justicia para los pequeñitos, y un evento como la victoria mexicana sobre Francia, logró desviar la atención de la gente sobre la resolución de este hecho tan lamentable. El 22 de marzo del año 2010, los medios de comunicación del país habían dado la noticia de la desaparición de una pequeña niña de 4 años. Su nombre era Paulette Guevara Farah, y en la madrugada de ese día, presuntamente había desaparecido de su recámara. Durante los días siguientes tanto los padres como las empleadas de la familia comenzaron la búsqueda de la pequeña. Las declaraciones de la familia eran muy contradictorias, debido a la presunta desaparición de la niña, se llamó a declarar a los padres de la niña, a los empleados de la casa, así como a algunos familiares de la niña. En la madrugada del 31 de marzo del 2010, durante una recreación de los hechos, encontraron un bulto entre la cama. Habían encontrado el cuerpo de la pequeña Paulette, que ya estaba muerta. Según las autoridades, la niña se había rodado en la base del colchón, y había muerto por asfixia. En un principio los padres de la niña habían sido señalados como presuntos responsables. Cosa que se desmintió tiempo después. La más criticada en el caso fue la madre de la niña Lisette, quien no se veía afectada por la muerte de su hija, siempre se veía seria, y sin ningún signo de dolor. Esto, como se imaginan, ocultó algo verdaderamente trágico a nuestro país. En el 2006 inició el gobierno del presidente Felipe Calderón, y una de las primeras cosas que hizo fue declararle la guerra al crimen organizado. Para esas fechas, las operaciones habían fracasado de una gran manera. Y esta había generado mucha violencia dentro del territorio nacional. Todo el país era una zona de guerra, pues en aquellos años, no podías salir de tu casa y ver coches de policía. Los estados más afectados fueron Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Durango, entre otros estados. Como la violencia en el país había subido, el gobierno de los Estados Unidos había criticado la guerra contra las fuerzas del crimen organizado, y también en otros países habían hecho críticas sobre esta fallida guerra. Por eso, el gobierno del país y las televisoras hicieron una cortina de humo con la desaparición de Paulette, para desviar la atención de los mexicanos. Como un dato curioso, la película de La Dictadura Perfecta hizo una burla de esta cortina de humo, obviamente cambiando los nombres de los posibles involucrados. Este fue el primer gran evento deportivo que llegó a nuestro país. En 1963, México fue seleccionado como sede de los Juegos Olímpicos de 1968, concretamente en la Ciudad de México. Esta fue la primera edición en realizarse en un país novohispano, y el primero en realizarse en América Latina, después sería Brasil en 2016. Para esta edición de los Juegos Olímpicos se habían escogido 4 países diferentes: Ciudad de México, Detroit, Lyon, y Buenos Aires. Al final fue escogida la opción mexicana con 30 votos del Comité Olímpico.
El recorrido de la antorcha fue directamente desde Olimpia en Grecia, pasando por Génova, Barcelona, Zaragoza, Madrid y Sevilla, para iniciar con el viaje por el Atlántico usando la vieja ruta de Cristóbal Colón. Ya en territorio mexicano, usaron la ruta empleada por Hernán Cortés entrando por Veracruz, hasta su destino final en la Ciudad de México. El 12 de octubre de 1968, en el Estadio Olímpico Universitario, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró esta edición de los Juegos Olímpicos. En estos Juegos Olímpicos participaron en total de 112 países, en los que se incluyen el país anfitrión México, Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón, Alemania Occidental, Alemania Oriental, el Reino Unido, Francia, entre otros países. El 27 de octubre de 1968, de nuevo en el Estadio Olímpico Universitario, se llevó a cabo la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos, donde se dio a conocer que los Juegos Olímpicos de 1972 se iban a realizar en Múnich en la Alemania Occidental. Los Juegos Olímpicos de 1968 han sido hasta la fecha, los únicos Juegos Olímpicos realizados en México, pero, este hecho fue también una cortina de humo. Si bien los Juegos Olímpicos de 1968 fueron uno de los eventos más importantes realizados en México, junto con los Mundiales de Fútbol de los años 1970, 1986 y 2026, en conjunto con Estados Unidos y Canadá, este evento fue la tapadera más grande dentro del gobierno y la televisión en México, ya que por esas fechas había ocurrido el evento más violento en la historia del país. El movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Después de la Revolución Mexicana y del apoyo de México en la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo un crecimiento económico llamado el Milagro Mexicano, donde hubo un crecimiento y una estabilidad económica. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuando fue el final del milagro, el descontento social fue creciendo, sobre todo con los estudiantes de nivel universitario y los bachilleratos en la Ciudad de México. El 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga realizó un llamado a los estudiantes del Politécnico, UNAM, y otras escuelas para realizar una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Sin embargo, el gobierno se enteró de dicha manifestación, y el presidente Díaz Ordaz mandó al ejército, conformado por el Batallón Olimpia, y masacró a todos los estudiantes que se manifestaban, y esto 10 días antes de iniciar los Juegos Olímpicos. Rumores dicen que el Batallón Olimpia fue entrenado por parte de fuerzas de los Estados Unidos, esto como parte del Plan Cóndor, para erradicar el comunismo dentro de los países americanos, pues algunos años antes había sucedido la Revolución Cubana en el que Fidel Castro subió al poder en Cuba. Aunque esto no está 100% confirmado, algunos conspiranoicos creen en esta teoría, y con eso, los Juegos Olímpicos de 1968 fueron una buena cortina de humo, para que la gente se olvide de lo ocurrido en Tlatelolco. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, fue uno de los comediantes más importantes de México. Autor de varios de los personajes más importantes para la cultura mexicana, y no solo para México, pues varios de sus personajes se vieron en varios países de América Latina como Argentina, Colombia, Brasil, entre otros países. Varios de los personajes más famosos fueron el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chaparrón Bonaparte, el Chompiras, y el Dr. Chapatín. El fanatismo por Chespirito fue tanto, que en el 2012 se llevó a cabo uno de los eventos más populares, el evento de América Celebra a Chespirito, donde participaron países como Argentina, Panamá, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, entre otros países de América. Desafortunadamente, el 28 de noviembre del 2014, los noticieros de todo el país dieron la noticia del fallecimiento de Chespirito, en su casa de Cancún. La causa de su muerte fue la enfermedad de Parkinson que había padecido desde hace varios años. Durante el fin de semana siguiente, Televisa le hizo un homenaje. Primero pasando repeticiones de sus programas y películas, así como algunos especiales sobre su vida. El sábado por la tarde llegó el cuerpo de Chespirito de Cancún a la Ciudad de México, se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en los estudios de Televisa. Ahí se encontraban sus hijos, su viuda Florinda Mesa, y sus viejos compañeros del Chavo Edgar Vivar, y Carlos Villagrán. Y sobre todo el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Llean, dio unas palabras en su honor.
El domingo se llevó a cabo un homenaje público en la cancha del Estadio Azteca, donde llegó el cuerpo de Chespirito, y unos niños que eran del SEA de Televisa cantaron una canción a Chespirito. Al día siguiente se llevó a cabo el entierro del cuerpo, en una ceremonia privada donde únicamente estuvieron presentes los amigos y familiares de Chespirito. Fue uno de los días más tristes de México. Pero, ¿qué pasaría si les digo que esto fue una cortina de humo para ocultar el evento más desafortunado de los años recientes en México? A propias palabras de Carlos Villagrán en un programa grabado en Argentina, y cito: "Para mí don Roberto no murió ese día, para mí que había muerto mucho antes. Esto debido a la rapidez en la que tuvieron listo todo el evento de la muerte de Chespirito. Desde su carroza fúnebre, la canción y coreografía, y sobre todo la conmemoración en la cancha del Estadio Azteca". Antitelevisa 2008 había mencionado en su video ya eliminado sobre las cortinas de humo hechas en Televisa, que lo que ocultaba el gobierno era la supuesta Casa Blanca que el expresidente Enrique Peña Nieto había comprado. Pero, esa no fue la verdadera noticia. La noche del 26 de septiembre, y la madrugada del día 27. Un camión lleno de estudiantes de una escuela en Guerrero había desaparecido en la carretera. Sí, a los no mexicanos les presento el hecho más trágico en el sexenio de Peña Nieto, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En la madrugada del 26 de septiembre del 2014, el camión que llevaba a los estudiantes normalistas, que había salido de Chilpancingo Guerrero, fue interceptado por camionetas que aparentemente eran de la Policía Federal. Esta noticia se había dado a conocer al resto del país días después del incidente. Los medios de comunicación dieron la cifra: 6 muertos, entre ellos 3 estudiantes, un futbolista, un chofer, y una mujer que iba atrás del camión, 23 heridos, y lo más alarmante: 43 estudiantes desaparecidos. El 28 de octubre de ese año, se detuvieron a los presuntos policías que habían realizado el ataque, pero no fue hasta el 2 de octubre, que recordaran de la cortina pasada, que empezaron las manifestaciones. Todos los medios de comunicación en México, no había otro tema de conversación que no fueran los 43 normalistas desaparecidos. En cada rincón del país había manifestaciones, acusando al gobierno y a la Policía Federal. Todo cambió el día 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo la gran manifestación llamada 43, en el que miles de personas se juntaron para realizar una manifestación pacífica, pero masiva. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de Chespirito? Pues mucho más de lo que nos podemos imaginar. Pues durante las manifestaciones, se señalaba no solo al gobierno de Peña Nieto, sino a la televisora, sobre todo Televisa, quienes tenían una relación cercana con el gobierno. Por eso, consideran que esto fue una de las cortinas de humo, en las que la mayoría de los mexicanos caímos. Pues, días antes de la muerte de Chespirito, las portadas de los periódicos, páginas de internet, y algunos medios de comunicación no paraban de hablar de los 43 normalistas desaparecidos. Pero después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ya nadie hablaba de ese acontecimiento. Esta cortina de humo fue de las mayores que hicieron las televisoras de México, y estas 5 no son las únicas que existieron, existen más, pero estas son las más conocidas que ocurrieron en el país. Con esto terminamos con este video. Si en su país también realizaron alguna cortina de humo, y les gustaría que hiciera un video de esas cortinas de humo, dejen un enorme like, y sobre todo suscríbanse. Nos vemos el próximo video.